Un amigo del programa ha escrito una carta que nos llega desde el Medio Oriente, donde comparte una profunda lucha interna. Nos cuenta que hace 2 días, él y su novia cayeron en la tentación y tuvieron relaciones sexuales, lo cual les dejó una sensación de vergüenza, culpa y el peso de un error que no pueden borrar. Ambos son creyentes nacidos de nuevo en Cristo, pero fueron arrastrados por el deseo. La pregunta que surge es profunda. ¿Hay esperanza para que podamos volver a ser puros y sanar de nuestro pecado? Sé que la sangre de Jesús cubre todos los pecados, pero ¿cómo podemos recuperar la pureza en nuestra relación? ¿O acaso ya está perdida para siempre? Este hombre, al igual que tantos, está comenzando en el lugar correcto, está quebrantado, sabe que ha perdido algo valioso y entiende que el sacrificio de Cristo cubre sus pecados. Pero lo que también debemos entender es que cuando caemos en pecado, no solo se trata de un acto aislado, sino de una pérdida real, algo precioso que no podemos simplemente recuperar de inmediato. El joven ha experimentado el peso de esta pérdida. Y eso es importante, pero también es crucial reconocer que, aunque el pecado tiene consecuencias, no es el fin de la historia. La clave aquí está en la esperanza de la restauración que solo Cristo puede ofrecer. La palabra de Dios nos recuerda que la sangre de Jesús tiene el poder de purificarnos de toda maldad. Y ese es el punto de partida. La vergüenza que sentimos al caer en pecado no tiene que ser el final de nuestra historia, sino un recordatorio de cuán valiosa es la pureza que Dios desea para nosotros. Es fundamental, entonces, reconocer que lo perdido no puede devolverse tal como estaba. Pero eso no significa que no haya una nueva oportunidad para restaurarnos. La pureza en nuestra vida no depende de nuestros méritos o de nuestra capacidad de hacer todo correctamente, sino del sacrificio de Cristo y su gracia. Y a medida que entendemos esto, podemos comenzar a caminar de nuevo hacia la sanación, sabiendo que en Cristo todo es posible, incluso la restauración de lo que parecía perdido. En la vida cristiana, uno de los llamados más claros que encontramos en las Escrituras es a vivir en pureza. En 1 Corintios 6:1-8 se nos insta a huir de la fornicación, un pecado que no solo afecta nuestro cuerpo, sino también nuestra relación con Dios. El llamado a la pureza no es solo una recomendación, es una orden divina, ya que Dios, en su sabiduría, sabe que la pureza no es una carga, sino un regalo que trae consigo una profunda paz y libertad. Vivir de acuerdo a este principio trae recompensas que van más allá de lo material, que trascienden nuestras emociones y nos conectan más profundamente con Dios. En el contexto de las relaciones antes del matrimonio, este principio es aún más significativo. Dios nos llama a mantenernos puros hasta el matrimonio, no porque nos quiera restringir, sino porque sabe que la pureza es una protección para nuestro corazón y nuestra mente. Al mantenernos alejados del pecado sexual, no solo estamos obedeciendo a Dios, sino también protegiendo nuestra identidad y nuestra dignidad como seres creados a su imagen. En la cultura actual, la pureza se ve a menudo como algo anticuado o incluso ridículo, pero desde la perspectiva divina, la pureza es un signo de fortaleza, de autocontrol y de un corazón que honra a Dios. Es un testimonio del valor que damos a lo que Dios considera sagrado.
La cultura de hoy a menudo promueve una visión de la sexualidad que distorsiona su propósito. Pero como creyentes, somos llamados a vivir según los principios de la Escritura, entendiendo que la pureza no es una limitación, sino una forma de acercarnos más a Dios y de experimentar su bendición en nuestras vidas. A través del Espíritu Santo se nos da la fuerza para vivir en pureza, no por nuestra propia capacidad, sino por el poder de la gracia de Dios. Y aunque caigamos, siempre hay un camino de regreso, un camino que nos lleva a la restauración y a la paz que solo Él puede ofrecernos. La promesa de Dios es clara: todos nuestros pecados pueden ser perdonados, sin importar cuán grandes o pequeños sean. En 1 Juan 1:9 se nos recuerda que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esta es una de las verdades más hermosas del Evangelio. No importa cuán lejos hayamos caído, Dios está siempre dispuesto a perdonarnos. La sangre de Jesús fue derramada para cubrir cada uno de nuestros errores. No solo los más visibles o pequeños, sino también los más profundos y oscuros. No hay pecado que sea tan grande o tan grave que no pueda ser alcanzado por la gracia de Dios. A veces podemos sentir que nuestro pecado es tan serio que no merece perdón. Pero es precisamente en esos momentos cuando más necesitamos recordar que la obra de Cristo en la cruz fue suficiente para cubrirlo todo. Cuando nos arrepentimos genuinamente y buscamos el perdón de Dios, Él nos limpia completamente, nos hace nuevos y nos da la oportunidad de comenzar de nuevo. Esto no significa que no haya consecuencias por nuestros actos, pero sí significa que no estamos condenados a vivir bajo el peso de nuestra culpa. La clave está en la confesión sincera y en la humildad de reconocer que necesitamos la misericordia de Dios. No se trata de minimizar lo que hemos hecho, sino de aceptar el perdón que Dios ya nos ha ofrecido. Al recibir este perdón, no solo somos liberados de la carga del pecado, sino que también podemos experimentar una renovación interna que nos permite vivir en paz con nosotros mismos y con Dios. La gracia de Dios no solo perdona, sino que también restaura nuestra relación con Él. Y esa es la verdadera libertad. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos después de caer en pecado, especialmente cuando hemos fallado en una relación, es la dificultad de perdonarnos a nosotros mismos y perdonar a la otra persona. Es común que cuando nos sentimos culpables surja una tendencia a echarle la culpa a los demás, a pensar que el otro también tiene responsabilidad en lo que sucedió. En este caso, este joven que ha fallado con su novia puede sentirse tentado a pensar que ella tuvo parte de la culpa por no resistir la tentación, o tal vez por no haberlo detenido. De igual forma, ella podría sentirse culpable por no haber sido más firme o por haberse dejado llevar. Este proceso de buscar culpables puede hacer que el perdón sea aún más difícil, porque no se trata solo de perdonarse a uno mismo, sino de asumir nuestra propia parte en el pecado y la responsabilidad que tenemos como individuos. La verdadera sanación comienza cuando ambos, tanto él como ella, son capaces de reconocer su parte, de aceptar que ambos fallaron y de dejar de culpar al otro. El perdón genuino, el que realmente sana, requiere que seamos valientes y humildes, que reconozcamos nuestras faltas y estemos dispuestos a disculparnos sinceramente. La tentación es grande de seguir echando culpas porque nuestra carne nos lleva
a proteger nuestro orgullo, pero el amor de Dios nos llama a la humildad, a ser tiernos unos con otros, a perdonarnos como Cristo nos perdonó. La lucha por perdonar al otro no es fácil. La herida puede ser profunda. Y la tentación de hacer que el otro pague por el daño causado es algo con lo que todos luchamos. Sin embargo, debemos recordar que el perdón no es un favor que le hacemos al otro, sino una liberación que nos damos a nosotros mismos. Pues el rencor y la ira solo nos mantienen encadenados al pasado. A través del perdón, nos liberamos de la carga emocional que el pecado y la culpa nos imponen y abrimos la puerta a la reconciliación genuina. Este proceso puede tomar tiempo, porque no siempre el perdón inmediato trae paz completa, pero con la ayuda de Dios podemos avanzar en ese camino de sanación y restauración. El perdón es un tema central en la vida cristiana, pero a menudo es más fácil de hablar que de poner en práctica. En Efesios 4:3-2, la Escritura nos llama a ser bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándonos mutuamente tal como Dios nos ha perdonado en Cristo. Este versículo refleja una de las enseñanzas más profundas de la vida cristiana. El perdón no es solo un acto de voluntad, sino una manifestación del corazón transformado por el amor de Dios. Cuando pensamos en el perdón, no solo se trata de liberar al otro de su culpa, sino de liberarnos a nosotros mismos de la carga del rencor y el enojo. Sin embargo, la verdadera dificultad radica en vivir esto de manera auténtica. Perdonar no significa olvidar lo que ocurrió ni minimizar el daño causado, sino elegir liberar al otro y a nosotros mismos de la ira que nos consume. El perdón es un proceso que requiere tiempo, especialmente cuando las heridas son profundas. Pero también es importante recordar que el perdón no siempre es inmediato ni fácil de alcanzar. Puede haber momentos en los que incluso después de haber perdonado, los sentimientos de dolor y frustración resurjan, y eso es parte del proceso. La clave está en recordar que el perdón no depende de las emociones que sentimos en el momento, sino de nuestra obediencia a lo que Dios nos ha enseñado. Cuando perdonamos de corazón, estamos eligiendo obedecer a Dios y seguir el ejemplo de Cristo, quien nos perdonó a nosotros mientras aún estábamos en nuestros pecados. El perdón trae paz, no solo en nuestra relación con los demás, sino principalmente en nuestra relación con Dios. Nos libera de la esclavitud del resentimiento y nos permite vivir en la libertad que Cristo nos ofrece. La sanación viene cuando nos permitimos perdonar y ser perdonados. Y es este acto de obediencia lo que permite que la gracia de Dios fluya en nuestras vidas. Cuando nos encontramos en una situación de pecado, especialmente en una relación, la restauración puede parecer un camino largo y difícil. Sin embargo, es importante recordar que el arrepentimiento genuino y el deseo de cambiar son el primer paso para restaurar lo que se ha perdido. La restauración en Cristo no significa que todo volverá a ser exactamente como antes, sino que nos ofrece la oportunidad de empezar de nuevo, de sanar y de reconstruir lo que ha sido dañado a través del arrepentimiento. Dios nos da la oportunidad de sanar nuestras heridas y de restaurar lo que se había quebrantado. La relación con Dios y con los demás puede ser restaurada a través de un corazón arrepentido, dispuesto a cambiar y a aceptar la gracia de Dios. Sin embargo, la restauración no es un proceso instantáneo. Al igual que una herida física necesita tiempo para sanar, una herida emocional o espiritual
requiere tiempo y paciencia. La restauración implica tanto el perdón como la transformación interna. En este proceso debemos estar dispuestos a ser honestos con nosotros mismos, reconocer nuestras faltas y permitir que Dios trabaje en nuestros corazones para sanarnos. Además, es esencial ser pacientes con nosotros mismos y con los demás, porque la restauración lleva tiempo. A veces, el dolor de la pérdida y la vergüenza puede hacer que queramos acelerar el proceso, pero debemos confiar en que Dios está trabajando en nosotros y que Él tiene el control de la situación. La restauración no solo implica el perdón, sino también un compromiso renovado de vivir de acuerdo con los principios de Dios. Es una oportunidad para fortalecer nuestra relación con Él, para caminar más cerca de su voluntad y para vivir de una manera que honre su nombre. En medio de las dificultades, podemos encontrar esperanza, sabiendo que, aunque hemos fallado, Dios es fiel para restaurarnos y darnos una nueva oportunidad. La clave está en aceptar su perdón, permitir que Él trabaje en nuestro corazón y comprometernos a caminar en obediencia a su palabra. El sentimiento de culpa que surge después de haber cometido un pecado puede ser una carga muy pesada de llevar. A menudo sentimos que hemos fallado no solo ante Dios, sino también ante nosotros mismos y ante los demás. En esos momentos, el peso de la vergüenza puede ser tan abrumador que nos cuesta incluso mirarnos al espejo. Sin embargo, es en esos momentos de vulnerabilidad cuando más necesitamos recordar que la gracia de Dios es suficiente para limpiarnos de toda maldad. La culpa no es un sentimiento que debemos dejar que nos controle, sino una señal de que necesitamos volver a Él, a su perdón y a su amor incondicional. El arrepentimiento genuino no se trata solo de sentir culpa, sino de tomar la decisión de cambiar y de dejar que Dios nos transforme desde el interior. Es importante recordar que el perdón de Dios no está condicionado a lo que sentimos, sino a su fidelidad. En 1 Juan 1:9 se nos promete que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Este versículo nos da esperanza, pues nos asegura que a pesar de nuestra debilidad, siempre podemos regresar a Él, sin importar cuán grande sea nuestra falta. Sin embargo, el camino hacia la sanación y la restauración no es automático. Aunque Dios nos perdona, todavía debemos lidiar con las emociones que surgen de nuestras decisiones. La culpa puede persistir, pero no debe ser un obstáculo para experimentar la paz que solo Dios puede dar. La clave está en aceptar el perdón de Dios y permitir que Él transforme nuestra mente y corazón. Solo entonces podremos dejar atrás el peso de la culpa y vivir en la libertad que Cristo nos ha dado. Es un proceso de crecimiento donde aprenderemos a vivir bajo la gracia de Dios y a encontrar nuestra identidad no en lo que hicimos, sino en lo que Cristo hizo por nosotros. A veces, cuando sentimos que hemos pecado gravemente, es fácil pensar que hay algo tan horrible o tan terrible en lo que hemos hecho que no merecemos el perdón de Dios. Sin embargo, es en estos momentos cuando más necesitamos recordar la profunda verdad del Evangelio. No hay pecado que sea demasiado grande para la gracia de Dios. En 1 Corintios 6, 9 hasta 11, Pablo nos recuerda que los injustos no heredarán el reino de Dios, pero inmediatamente nos da una esperanza gloriosa al decir, y eso era lo que ustedes eran. En otras palabras,
Aquellos que han sido redimidos por Cristo no son los mismos que eran antes. A pesar de nuestras transgresiones, Dios nos ha lavado, nos ha santificado y nos ha justificado en el nombre de Jesucristo. Esto no es solo una promesa, es una realidad. La gracia de Dios no tiene límites. No hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado. A veces pensamos que nuestras acciones son demasiado malas para que Dios las perdone, pero esto es un error. El sacrificio de Jesús en la cruz fue suficiente para cubrir todos nuestros pecados, sin importar su gravedad. El Evangelio nos enseña que la salvación es para todos, sin importar lo que hayan hecho. Esto debe ser un consuelo para todos aquellos que, al igual que este joven, sienten que no hay esperanza después de haber caído. El perdón de Dios no depende de lo que hayamos hecho, sino de lo que Cristo hizo por nosotros. Su sacrificio es más grande que cualquier pecado que podamos cometer. Al aceptar este perdón, podemos experimentar una restauración profunda, sabiendo que, aunque antes éramos esclavos del pecado, ahora somos libres en Cristo. La salvación es un regalo de Dios, no algo que podamos ganar por nuestras obras, sino algo que recibimos por gracia. Y eso cambia todo. Al recibir el perdón de Dios, nos convertimos en una nueva creación. Y eso incluye tanto nuestra relación con Él como nuestra relación con los demás. Una de las dificultades más grandes que enfrentamos después de un error, especialmente en una relación, es la tentación de echarle la culpa al otro. Es natural que cuando sentimos que hemos fallado, busquemos algo o alguien a quien culpar para no cargar con toda la responsabilidad. En este caso, el joven podría estar luchando con la idea de que fue su novia quien lo tentó o no lo detuvo. Y por otro lado, ella podría estar pensando que él debería haber sido más fuerte y haberla protegido. Este tipo de pensamientos, aunque comprensibles, no ayudan en el proceso de restauración y solo perpetúan el ciclo de culpa y resentimiento. La verdad es que, aunque otros puedan influir en nuestras decisiones, cada uno es responsable de sus propias acciones. La clave para la sanación no está en culpar al otro, sino en reconocer que ambos tienen una parte en lo sucedido y asumir la responsabilidad de sus propios errores. El proceso de perdón empieza cuando ambos se detienen a reconocer su responsabilidad personal en la situación. Esto no significa que se minimice el daño o la herida causada, sino que se trata de una actitud de humildad, reconociendo que todos fallamos y que todos necesitamos la gracia de Dios. Cuando estamos dispuestos a vernos a nosotros mismos con honestidad y aceptar nuestra parte en el error, podemos empezar a sanar. La culpa nunca puede sanarnos. Solo el arrepentimiento genuino y la disposición para perdonar y ser perdonados pueden abrir el camino hacia la restauración. El perdón no solo es un acto de liberar al otro, sino también de liberarnos a nosotros mismos del peso de la culpa que nos consume. Si somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos y de perdonar al otro, estaremos dando un paso crucial hacia la paz y la reconciliación. El perdón no es algo fácil de dar, especialmente cuando hemos sido profundamente heridos. Cuando alguien nos falla, sentimos el deseo de que la otra persona pague por lo que ha hecho, y a veces nos cuesta dejar ir la ira o el rencor que sentimos. Sin embargo, el perdón no se trata de lo que la otra persona merece, sino de lo que nosotros necesitamos. El perdón
es un regalo que nos damos a nosotros mismos, porque al no perdonar, nos atamos a la ira y al dolor, impidiendo que Dios trabaje en nuestra vida. Perdonar no significa que olvidemos lo sucedido o que minimicemos el daño, sino que decidimos no dejar que esa herida controle nuestra vida. El perdón es un acto de obediencia a Dios, quien nos manda a perdonar como Él nos ha perdonado. Esto no siempre es fácil, pero es necesario para restaurar nuestra paz interior. La verdadera libertad llega cuando decidimos no dejar que el resentimiento se apodere de nuestro corazón. Al perdonar, no solo liberamos al otro, sino que nos liberamos a nosotros mismos. Perdonar también significa reconocer que, aunque la otra persona ha cometido un error, también somos imperfectos y necesitamos el perdón de Dios. En una relación, el perdón mutuo es esencial para seguir adelante. Cada uno debe estar dispuesto a perdonar y a pedir perdón, no porque el otro lo merezca, sino porque es lo que Dios nos manda a hacer. El perdón nos permite restaurar no solo nuestra relación con los demás, sino también nuestra relación con Dios. Al practicar el perdón, experimentamos la sanación que solo Él puede darnos y podemos seguir adelante con una paz que solo viene de su amor y gracia. En las relaciones, especialmente después de una falta grave, puede ser difícil volver a confiar en la otra persona. Aunque el perdón ya se ha ofrecido y las heridas han comenzado a sanar, la confianza toma tiempo en restaurarse. La confianza no es algo que se pueda forzar ni esperar que vuelva de inmediato. Debe ganarse día a día. Cuando hemos sido heridos, es natural que nos cueste confiar plenamente de nuevo, porque sabemos que, aunque el perdón ha ocurrido, las cicatrices aún están presentes, pero la restauración de la confianza es un proceso que requiere paciencia, honestidad y, sobre todo, tiempo. A veces, incluso cuando perdonamos a alguien, todavía necesitamos ver cambios consistentes en sus acciones para que podamos sentir que realmente podemos confiar nuevamente. La confianza no depende solo de palabras, sino de la acción y el compromiso de ambos de caminar en la verdad. Es importante ser honestos en este proceso. Reconocer que la restauración de la confianza es un camino que requiere transparencia y vulnerabilidad. La confianza se construye a través de la consistencia, la sinceridad y el compromiso de ambas partes en una relación. No se trata de una reconstrucción perfecta ni inmediata, sino de un proceso continuo en el que ambas partes están dispuestas a trabajar por la sanación de la relación. La confianza es algo que se restablece paso a paso, a medida que ambos se demuestran mutuamente su lealtad y su amor incondicional. Y aunque este proceso puede ser doloroso y desafiante, es fundamental no rendirse, porque la restauración completa solo se alcanza cuando la confianza ha sido restaurada. En cualquier relación, la restauración de la confianza no solo depende de perdonar, sino de aprender a vivir con las consecuencias de nuestras acciones. La confianza, una vez rota, necesita tiempo para sanar y no se puede forzar. Aunque hemos recibido el perdón de Dios y de las personas a quienes hemos hecho daño, la recuperación de la confianza será un proceso gradual. La paciencia es clave. Hay momentos en que, incluso después de perdonar, las dudas y el miedo pueden aparecer. Pero es importante recordar que estos sentimientos son parte del proceso de sanación. Cuando
las personas han sido heridas, es natural que se sientan vulnerables y a veces dudosas de si pueden volver a confiar completamente. Sin embargo, la confianza se restaura a través de la consistencia y la disposición de ambas partes para trabajar en la relación. No se trata solo de promesas, sino de acciones concretas que demuestran el cambio verdadero. La restauración de la confianza implica un compromiso mutuo de seguir adelante, tomando las lecciones de los errores cometidos y asegurándose de no repetirlos. Este compromiso debe ser sincero y continuo, ya que la confianza no se reconstruye con un solo acto, sino con una constante disposición a vivir con integridad. Es un proceso lento y a veces doloroso, pero cuando ambas partes están dispuestas a trabajar en la relación, pueden encontrar una nueva forma de vivir juntos en armonía y amor. La restauración de la confianza también está relacionada con el perdón que ambos ofrecen y reciben, pero es el tiempo y la disposición a sanar lo que permite que se recupere completamente. A medida que ambos se demuestran lealtad y dedicación, la confianza se va reconstruyendo paso a paso. En medio de las dificultades y el dolor que surgen cuando hemos caído en pecado, una de las mayores bendiciones es la paz que solo Dios puede darnos. La paz no significa la ausencia de problemas o de dolor, sino una paz profunda que se encuentra en la seguridad de que, a pesar de nuestras fallas, Dios está con nosotros y nos ama incondicionalmente. Esta paz es un regalo que solo viene cuando decidimos rendirnos a su voluntad y confiar en que Él tiene el control. Incluso en los momentos más difíciles, es fácil caer en la desesperación y la ansiedad cuando las circunstancias no son favorables. Pero la paz que Cristo ofrece es más grande que cualquier situación. En Filipenses 4:7 se nos dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Esta paz no depende de lo que vemos o sentimos, sino de nuestra confianza en la fidelidad de Dios. A veces la restauración no llega inmediatamente, pero la paz de Dios es algo que podemos experimentar incluso en medio de la espera. Al confiar en Él, experimentamos la serenidad que solo Él puede ofrecer. La paz de Dios es un recordatorio de que, aunque el camino hacia la restauración sea largo, no estamos solos. Él está con nosotros, guiándonos y dándonos la fortaleza para seguir adelante. Cuando encontramos esta paz, podemos comenzar a sanar, sabiendo que el amor de Dios es suficiente para sostenernos y darnos la esperanza de un futuro mejor. La paz de Dios nos libera de la ansiedad, el miedo y la preocupación, y nos permite caminar en su luz, confiando en que Él está obrando en nuestras vidas. Incluso cuando no podemos ver el resultado inmediato, en momentos de dificultad, cuando las heridas son profundas y el camino parece incierto, es fundamental aferrarse a la esperanza que encontramos en Dios. La esperanza cristiana no es una esperanza vacía, ni una esperanza que se basa en nuestras fuerzas o circunstancias, sino una esperanza firme en las promesas de Dios. Cuando todo parece perdido, podemos confiar en que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Incluso en medio del sufrimiento, la esperanza nos permite mirar más allá de la situación inmediata y ver la restauración que Él promete a aquellos que se rinden a su voluntad.
Es una esperanza que no depende de lo que podamos ver con nuestros ojos, sino de la confianza en su fidelidad. La esperanza cristiana nos recuerda que no estamos definidos por nuestros fracasos, sino por el amor y la gracia de Dios. Él nos ofrece un futuro lleno de paz, sanación y propósito. No importa cuán oscura sea la noche, siempre podemos confiar en que la luz de Cristo nos guiará. Esta esperanza es la que nos da fuerza para seguir adelante. Incluso cuando nos sentimos débiles, nos impulsa a perseverar, sabiendo que, aunque el proceso de restauración pueda ser largo, Dios nunca nos abandona. Al tener esperanza en Él, podemos vivir con la confianza de que nuestras vidas tienen un propósito eterno. La esperanza no es solo un sentimiento, es una realidad que se manifiesta en la forma en que vivimos, en la paz que experimentamos y en la fe que crece en nuestro corazón. Cuando confiamos en las promesas de Dios, nuestra esperanza se convierte en una fuente inagotable de fuerza y alegría al final del camino. Después de pasar por el dolor, el arrepentimiento, el perdón y la restauración, nos encontramos con una verdad fundamental, la libertad que solo Cristo puede darnos. La libertad no es la ausencia de dificultades, sino la capacidad de vivir plenamente en su gracia, sabiendo que hemos sido perdonados y restaurados por su sacrificio. Cuando nos arrepentimos de corazón y aceptamos el perdón de Dios, somos liberados de la carga del pecado, de la vergüenza y del peso del pasado. Esta libertad no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también nuestras relaciones con los demás, porque nos permite vivir en paz, sin las ataduras del rencor y la culpa. Cristo nos ofrece una nueva oportunidad, una nueva vida, y esa vida está llena de esperanza, propósito y alegría. Ser libres en Cristo significa caminar en obediencia a Él, sabiendo que cada paso que damos es un paso más cerca de la persona que Dios nos ha llamado a ser. La restauración de nuestra relación con Dios y con los demás no depende de nuestra perfección, sino de su gracia infinita. Al vivir en esta libertad, podemos ser una luz para otros, mostrando el poder transformador del Evangelio en nuestras vidas. No importa lo que hayamos vivido, siempre hay esperanza para el que se arrepiente y busca a Dios con todo su corazón. La libertad que Cristo nos da es un regalo que debemos valorar y compartir, para que otros también puedan experimentar la paz y la restauración que solo Él puede ofrecer en el camino de la fe. Después de haber atravesado un proceso de arrepentimiento, perdón y restauración, surge una etapa igualmente importante: aprender a caminar con sabiduría para no volver a caer en los mismos errores. La gracia de Dios nos restaura, pero también nos enseña cada caída, por dolorosa que sea, lleva consigo una lección que puede transformarse en fortaleza si permitimos que el Espíritu Santo obre en nuestro corazón. Esta nueva etapa implica desarrollar una vigilancia espiritual más profunda, reconociendo nuestras debilidades y siendo honestos con nosotros mismos para no exponernos nuevamente a situaciones que nos lleven al pecado. En la vida cristiana, la madurez se demuestra no solo por recibir el perdón, sino por aprender a evitar aquello que nos separa de Dios. Esto no se trata de vivir con miedo, sino de vivir con discernimiento. Dios nos llama a ser
sobrios y vigilantes, no porque quiera limitar nuestra libertad, sino porque desea protegernos del daño que el pecado trae consigo. La disciplina espiritual se vuelve fundamental la oración constante, la lectura de la palabra y la comunión con otros creyentes nos fortalecen y nos ayudan a mantenernos firmes. Cada día es una oportunidad para crecer, para acercarnos más a Dios y para permitir que su luz transforme nuestras decisiones. En esta etapa también aprendemos a rodearnos de personas que nos edifiquen, que nos animen a caminar en santidad y que nos ayuden a mantenernos responsables. La vida cristiana no se vive en soledad. La comunidad es un regalo que Dios nos da para sostenernos cuando somos débiles. Y finalmente, en este proceso continuo de crecimiento, comprendemos que la restauración no es un evento aislado, sino un camino que se recorre paso a paso. Con cada día que pasa, Dios sigue obrando en nosotros, moldeándonos, fortaleciéndonos y recordándonos que somos su obra en proceso. Y aunque todavía tengamos fallas, su gracia es suficiente para levantarnos, transformarnos y guiarnos hacia una vida más plena y más libre en Cristo. A medida que avanzamos en el camino de la restauración, descubrimos que Dios no solo sana nuestras heridas, sino que también nos prepara para un propósito mayor. Cada experiencia vivida, incluso aquellas marcadas por el error y el dolor, puede convertirse en un testimonio de la fidelidad y el poder transformador de Dios cuando permitimos que Él obre en nuestras vidas. Incluso nuestras caídas pueden convertirse en instrumentos para edificar a otros. Muchas veces pensamos que por haber fallado ya no tenemos nada que ofrecer. Pero Dios ve nuestra historia de una manera diferente. Él toma lo que parecía una derrota y lo transforma en una herramienta que puede bendecir a otros. Al compartir cómo Dios nos ha levantado, inspiramos a otros que atraviesan luchas similares, mostrándoles que no están solos y que la gracia de Dios también está disponible para ellos. En la cultura mexicana, donde el valor del testimonio personal es fuerte y las historias de vida impactan profundamente, abrir el corazón y compartir nuestras experiencias puede ser un acto poderoso de esperanza. No se trata de exhibir nuestras fallas, sino de exaltar la misericordia de Dios que nos permitió levantarnos. Además, es en este proceso donde aprendemos a depender menos de nuestras fuerzas y más del poder de Dios. Él nos recuerda que su fuerza se perfecciona en nuestra debilidad y que cuando reconocemos nuestras limitaciones es cuando más claramente se refleja su gloria en nuestras vidas. Conforme avanzamos, Dios nos llama a caminar con humildad, recordando de dónde nos sacó y reconociendo que todo lo que somos y lo que podemos hacer proviene de Él. Este entendimiento nos impulsa a vivir con gratitud, a valorar más la gracia y a mantener un corazón dispuesto a ser usado por Él para tocar la vida de otros. Porque cuando Dios restaura, no solo nos levanta, sino que también nos transforma en instrumentos de esperanza para un mundo que tanto lo necesita. En esta etapa del camino, cuando ya hemos experimentado el perdón, la restauración y el crecimiento espiritual, surge una verdad profunda. Dios usa los procesos de quebrantamiento para fortalecernos y prepararnos para desafíos mayores. Cada paso que damos hacia la sanidad interior es también un paso hacia una vida más firme y consciente de su presencia. La lucha contra la culpa,
El miedo o los recuerdos del pasado no desaparece de un día para otro. Pero con el tiempo aprendemos a vivir desde la perspectiva de la gracia y no desde la herida. En la vida cristiana, uno de los mayores regalos es descubrir que no estamos definidos por nuestras caídas, sino por el amor incondicional de Dios. Él toma nuestra historia, incluso nuestras partes más oscuras, y las transforma en lugares donde su luz puede brillar. Este entendimiento trae libertad porque nos permite ver que lo que antes nos avergonzaba ahora puede ser un testimonio del poder de Dios. En la cultura mexicana, donde el valor de la familia, la honra y la reputación tiene un peso significativo, es común sentir temor de ser juzgado o rechazado. Sin embargo, Dios nos invita a dejar esa carga en sus manos, recordándonos que nuestra identidad no está en lo que la gente piense, sino en lo que Él dice que somos. La verdadera transformación se manifiesta cuando, a pesar de nuestros temores, decidimos confiar plenamente en Dios y abrazar el proceso de cambio. Y aunque este proceso puede ser lento, Dios nunca nos suelta. Él sigue moldeándonos día tras día, enseñándonos a vivir con un corazón más firme, más sabio y más sensible a su voz. En cada dificultad, Él nos fortalece. En cada duda, nos recuerda sus promesas. Y en cada paso, nos muestra que no caminamos solos. Así descubrimos que la restauración no solo nos devuelve lo que perdimos, sino que nos convierte en nuevas personas capaces de caminar con firmeza y propósito bajo la guía constante de su amor. A lo largo del proceso de sanación, llega un momento en el que empezamos a entender que Dios no solo restaura lo que fue quebrado, sino que también nos enseña a vivir con una nueva perspectiva, una que nace de su misericordia y su verdad. En esta etapa, aprendemos a dejar atrás definitivamente el peso del pasado. No porque lo olvidemos, sino porque ya no tiene poder sobre nuestra identidad. Lo que antes provocaba vergüenza, ahora se convierte en un recordatorio de la gracia que nos alcanzó. Vivir con esta nueva perspectiva implica aprender a vernos como Dios nos ve, perdonados, amados y llamados a una vida de propósito. Ya no caminamos desde la culpa, sino desde la gratitud por todo lo que Él ha hecho en nosotros. Y aunque los recuerdos del error puedan aparecer de vez en cuando, ya no nos dominan. En la cultura mexicana, donde muchas personas cargan con culpas que han llevado durante años, esta verdad es profundamente liberadora. Entender que Dios no nos define por nuestros errores, sino por su amor, cambia por completo la manera en que nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Además, cuando experimentamos este tipo de libertad interior, también aprendemos a extender esa misma gracia a los otros. Ya no juzgamos tan rápidamente, porque recordamos cómo Dios tuvo paciencia con nosotros. Esta sensibilidad espiritual nos hace más compasivos, más conscientes de la fragilidad humana y más dispuestos a ayudar a quienes atraviesan luchas similares. Este cambio de corazón es una señal clara de la obra del Espíritu Santo, quien nos guía a una vida más madura y llena de paz, camino a camino. Dios nos enseña que su gracia no solo nos perdona, sino que también nos transforma de manera profunda, dándonos una nueva forma de ver, de sentir y de vivir. Cuando avanzamos hacia una vida restaurada por la gracia de Dios, descubrimos que uno de los mayores desafíos es aprender a mantenernos firmes en nuestra fe.
especialmente cuando enfrentamos nuevas tentaciones o situaciones que podrían llevarnos a repetir los mismos errores. En esta etapa, Dios nos invita a desarrollar una vida espiritual más sólida, basada no solo en emociones, sino en convicciones profundas. Esto significa aprender a reconocer nuestras debilidades y ser sabios al decidir con quién, dónde y cómo nos relacionamos. Dios no quiere que vivamos con miedo, sino con discernimiento, entendiendo que la madurez espiritual implica tomar decisiones que protejan nuestro corazón. En la cultura mexicana, donde la cercanía, la calidez y la convivencia social son parte esencial del día a día, esta tarea puede parecer difícil, pero no imposible. Dios nos llama a poner límites saludables, a ser claros en nuestros valores y a mantenernos fieles a lo que hemos aprendido. La disciplina espiritual juega un papel crucial en esta etapa: la oración diaria, la lectura constante de la palabra y la participación en una comunidad de fe que nos anime a mantenernos firmes. Estas prácticas no son simples rutinas, sino pilares que fortalecen nuestra vida interior. Además, aprender a depender del Espíritu Santo nos permite reconocer cuándo alejarnos, cuándo guardar silencio, cuándo actuar y cuándo pedir ayuda. También descubrimos que la fortaleza no viene de nosotros mismos, sino de Dios, quien nos capacita para resistir lo que antes nos vencía. Con el tiempo, entendemos que la restauración completa incluye no solo sanar las heridas del pasado, sino también vivir preparándonos para el futuro, caminando con una fe que se vuelve más fuerte, firme y consciente. Así, cada paso que damos no es solo un recordatorio de dónde venimos, sino una celebración de hacia dónde Dios nos está llevando. En esta etapa del camino, comenzamos a reconocer que la verdadera fortaleza no proviene de nosotros mismos, sino de nuestra dependencia constante de Dios. Después de pasar por momentos de caída y restauración, surge una necesidad profunda de aprender a caminar en humildad, conscientes de que sin la gracia de Dios somos vulnerables a repetir los mismos errores. Esta humildad no es un sentimiento de inferioridad, sino una comprensión clara de nuestra fragilidad humana y de la grandeza del amor de Dios que nos sostiene. En la vida diaria, especialmente en la cultura mexicana, donde la familia, el orgullo y la dignidad ocupan un lugar muy importante, aprender a depender de Dios puede ser un desafío, ya que muchas veces queremos resolver las cosas por nuestra propia cuenta. Sin embargo, Dios nos invita a dejar de luchar solos y a permitir que Él sea nuestra guía en cada decisión. La dependencia de Dios se manifiesta en la oración continua, en buscar su voluntad antes de actuar y en confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Incluso cuando no entendemos el proceso, a medida que cultivamos esta dependencia, empezamos a ver cómo Dios transforma nuestra forma de pensar, dándonos una perspectiva más sabia y equilibrada. Ya no reaccionamos desde la impulsividad, sino desde la dirección del Espíritu Santo. Esta transformación interna nos permite caminar con una paz que no teníamos antes. Una paz que proviene de saber que no estamos solos en nuestras luchas. Con el tiempo, aprendemos que depender de Dios no es una señal de debilidad, sino de fortaleza verdadera, porque es en su poder
donde encontramos la capacidad de vencer las tentaciones, sanar las heridas y vivir una vida que refleje su amor. Esta dependencia se convierte en un estilo de vida, una manera de caminar cada día con la certeza de que Dios está con nosotros y de que su gracia es suficiente para sostenernos en todo momento. En esta fase del proceso, cuando ya hemos aprendido a depender de Dios y a caminar con mayor madurez espiritual, descubrimos la importancia de rodearnos de una comunidad que nos apoye, nos anime y nos acompañe en nuestro crecimiento. La vida cristiana no fue diseñada para vivirse en soledad. Dios nos creó para caminar juntos, para fortalecernos mutuamente y para compartir nuestras cargas. En la cultura mexicana, donde la convivencia, la cercanía y el sentido de familia son valores profundamente arraigados, la comunidad de fe puede convertirse en un refugio poderoso que nos ayuda a mantenernos firmes en nuestro caminar con Dios. Cuando estamos rodeados de personas que comparten nuestros valores y que también buscan honrar a Dios, encontramos un ambiente en el que podemos ser sinceros, recibir consejo sabio y al mismo tiempo aprender a ser responsables de nuestras decisiones. Una comunidad sana no juzga ni condena, sino que extiende apoyo, corrección con amor y acompañamiento en los momentos difíciles. En esta etapa aprendemos que no somos los únicos que luchamos, que no somos los únicos que hemos caído o que enfrentamos tentaciones. Escuchar los testimonios de otros, ver cómo Dios ha restaurado vidas y cómo ha fortalecido corazones quebrantados, nos anima y nos recuerda que el mismo Dios también está obrando en nosotros. Además, la comunidad nos ayuda a mantenernos alerta, a no volver a los patrones que nos hacían tropezar. Cuando caminamos solos, las tentaciones pueden volverse más fuertes, pero al caminar en compañía, tenemos voces que nos animan, nos alertan y nos ayudan a mantenernos en el camino correcto con el tiempo. La comunidad también se convierte en un espacio donde nosotros mismos podemos apoyar a otros, compartiendo lo que Dios ha hecho en nuestra vida y siendo instrumentos de su amor y su consuelo. Así, la restauración no solo bendice nuestra vida, sino que se convierte en una fuente de bendición para quienes nos rodean. A medida que seguimos avanzando en este camino de restauración y crecimiento, comienza a revelarse una verdad aún más profunda. Dios usa nuestras experiencias, incluso aquellas marcadas por el dolor y los errores, para moldearnos en personas más fuertes, más sensibles y más compasivas. Nada de lo que hemos vivido se desperdicia en las manos de Dios. Él convierte nuestras caídas en lecciones, nuestras lágrimas en semillas de sabiduría y nuestros fracasos en testimonios que pueden tocar el corazón de otros. En la cultura mexicana, donde las historias de vida, los testimonios y la transmisión de experiencias tienen un valor enorme, comprender esto es fundamental. Dios nos enseña que aún lo que parecía una derrota puede transformarse en una herramienta para edificar a otros, para mostrar que su gracia es real y que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Con el tiempo, aprendemos a ver que nuestras cicatrices no son motivo de vergüenza, sino señales de lo que Dios ha sanado. Esas cicatrices se convierten en un recordatorio
de que sobrevivimos a aquello que una vez pensamos que nos destruiría. Y más aún, se convierten en puertas abiertas para conectar con otros que pasan por situaciones similares. Cuando compartimos cómo Dios nos restauró, cómo nos levantó después de caer y cómo transformó nuestra vida, estamos extendiendo esperanza a quienes sienten que no la tienen. Esto no es presumir, sino glorificar a Dios. Es permitir que otros vean que si Él lo hizo por nosotros, también puede hacerlo por ellos. En este proceso, también empezamos a asumir un papel más activo dentro del plan de Dios. Ya no solo buscamos sanar, sino ser instrumentos de sanación. Ya no solo buscamos ser restaurados, sino ayudar a restaurar. Ya no solo recibimos, sino que ahora también damos así nuestras experiencias, antes dolorosas, se convierten en parte de un propósito más grande, uno que Dios preparó para que pudiéramos caminar en Él. Cada paso, cada avance y cada proceso vivido se transforma en una oportunidad para mostrar la fidelidad de Dios. Y es entonces cuando comprendemos que nuestra historia, con todo y sus errores, puede ser usada como una herramienta poderosa en las manos del Señor. En este punto del camino, cuando ya hemos experimentado la restauración, la comunidad, la dependencia de Dios y el poder de su gracia en nuestras caídas, surge una comprensión aún más profunda. Caminar con Dios implica vivir en constante renovación. No se trata solo de haber sido restaurados una vez, sino de mantener un corazón dispuesto a ser transformado día tras día. La vida cristiana es un proceso continuo donde Dios nos guía, nos pule, nos enseña y nos moldea conforme a su propósito. Cada día trae sus propios desafíos, pero también sus nuevas oportunidades para crecer espiritualmente. En la cultura mexicana, donde la vida cotidiana está marcada por la lucha constante, los compromisos familiares, el trabajo duro y las presiones sociales, es fácil caer en la rutina y olvidar que también somos seres espirituales en constante formación. Pero Dios nos recuerda que Él está presente en cada aspecto de nuestra vida. No solo en los momentos de oración o en los servicios religiosos, sino también en lo cotidiano, en las decisiones pequeñas, en las conversaciones, en las tentaciones, en el cansancio y en la alegría. Aprender a vivir en renovación significa no conformarnos con lo que ya hemos logrado. La restauración no es el final, sino el inicio de una vida más profunda con Dios. Esto incluye aprender a escuchar su voz, a obedecer aun cuando no entendemos, a confiar aun cuando no vemos el camino claro y a buscar su presencia en cada momento. La renovación constante también implica dejar atrás pensamientos viejos, hábitos dañinos y formas de vida que no reflejan la identidad nueva que Dios nos ha dado. No siempre es fácil, pero con la ayuda del Espíritu Santo podemos transformar nuestra mente y nuestro corazón. Cada paso de obediencia abre más nuestro espíritu a la obra de Dios. Conforme caminamos en renovación, descubrimos que Dios nos sorprende con nuevas fuerzas, nuevos sueños, nueva paz y nueva sabiduría. Nos convertimos en personas más pacientes, más conscientes, más agradecidas y más firmes, y así la vida restaurada se convierte en una vida fructífera, donde la obra de Dios se manifiesta no solo en lo que dejamos atrás,
sino en lo que Él está construyendo dentro de nosotros cada día. En esta última etapa del recorrido, cuando ya hemos experimentado la gracia, la restauración, la comunidad, la renovación y la fortaleza que viene de Dios, descubrimos que Él no solo nos transforma para levantarnos, sino también para enviarnos. Dios toma nuestra historia marcada por errores, aprendizajes, lágrimas y victorias y la convierte en un testimonio vivo que puede transformar la vida de otros. En la cultura mexicana, donde el valor del ejemplo y el poder de la palabra compartida son profundamente significativos, nuestro testimonio puede convertirse en una herramienta poderosa para inspirar esperanza en quienes se sienten perdidos o atrapados en su dolor. Dios nos llama a ser luz, no desde la perfección, sino desde la autenticidad. La gente no se conecta con historias impecables, sino con historias reales, humanas, con historias donde se ve el poder de Dios actuando en medio de la fragilidad. Ahora, después de todo este proceso, podemos hablar desde un corazón experimentado, que sabe lo que es caer, pero también sabe lo que es ser levantado por las manos misericordiosas de Dios. Podemos compartir cómo Él nos restauró, cómo nos enseñó a perdonar, cómo sanó nuestras heridas y cómo nos dio una nueva perspectiva para vivir. Pero más allá de contar lo que Dios hizo, también estamos llamados a mostrarlo con nuestras acciones, con un amor más profundo, con una paciencia más firme, con una fe más madura y con una compasión que abarca a quienes sufren lo que alguna vez sufrimos. Ser enviados por Dios no siempre significa ir lejos o hacer cosas extraordinarias. Muchas veces significa ser fiel en lo cotidiano, sembrar esperanza con nuestras palabras, modelar perdón en nuestras relaciones, mostrar integridad en lo pequeño y reflejar a Cristo en la forma en que tratamos a los demás. Y así, nuestra vida restaurada se convierte en un eco de la gracia divina, llevando luz a lugares donde antes había oscuridad. Al final, entendemos que Dios no desperdicia nada de lo que hemos vivido. Todo tiene un propósito en sus manos. Y ahora somos parte activa de su obra, llevando esperanza, consuelo y verdad a aquellos que necesitan ver que, incluso después de caer, es posible levantarse y caminar con un corazón renovado y lleno de vida